Hola, en este video les voy a enseñar lo básico de LT-Spice. SPICE significa Programa de Simulación con énfasis en circuitos integrados. Es un estándar tecnológico desarrollado por la Universidad de California el año 73 por Nagel y Peterson. Se volvió un estándar de industria y nosotros puntualmente utilizaremos LT-Spice, que es un software gratuito de la empresa Analog Technologies. Contiene simulaciones de componentes y permite añadir más mediante librerías o codificando directamente. En este contexto utilizaremos fuentes de voltaje, resistencias, diodos, condensadores, inductancias y op-amps. Haremos análisis temporal y frecuencial y utilizaremos etiquetas y funciones especiales de simulación, así como los shortcuts que nos permiten mejorar el flujo de trabajo. Aquí tenemos un circuito de ejemplo y alguna información relevante. Primero los atajos. Si yo aprieto F1, voy al menú de ayuda. F2, apretemos F1. Ahí está el menú de ayuda, ¿cierto? F2 es el menú para seleccionar componentes. Aquí están todos los componentes que encuentra el LT-Spice. Con F3 podemos dibujar un cable. F4 agregamos etiquetas. Las etiquetas, como esta que está acá, nos ahorra tener que conectar cables que hacen que se ensucie mucho la lectura del esquemático. Fíjense qué pasa si agrego aquí el VCC+, acá, y acá. Tendría que hacer esto cada vez que agrego uno de estos componentes y el circuito se vería muy sucio visualmente hablando. Entonces utilizamos estas etiquetas para marcar nodos. Entonces cada vez que yo veo un op-amp y que tenga que alimentarlo con esta fuente bipolar que tengo acá, puedo hacerlo mediante etiquetas. O acá, que quiero marcar este nodo porque me interesa observarlo puntualmente y que en los gráficos se vea que el nombre es BA y no un nombre genérico que le pone el LT-Spice, lo puedo hacer también con etiqueta. El F5 es para cortar, aparece la tijerita. F6 es para copiar. F7 es para seleccionar un componente y desconectarlo si es que lo muevo. F8 hace lo mismo, pero no desconecta. Y F9 es para deshacer. Ahora, hay ciertas cosas que se usan recurrentemente, ciertos componentes, como las resistencias. Entonces, aprieto la R y tengo una resistencia. Aprieto una C y tengo un condensador. Aprieto una L y tengo una inductancia. Una D, y tengo un diodo. Una B corta y tengo una fuente de voltaje. Y con G hago la tierra. Si yo quiero modificar en cualquiera de estos sus valores o sus nombres, me voy aquí al nombre que es R1 y puedo poner cualquier nombre. ¿Sí? Puedo poner aquí, por ejemplo, RTest. Y acá en su valor puedo ponerlo numéricamente utilizando prefijos. Un kilo, mili, micro, mega, nano. Si aquí, por ejemplo, un kilo. Y con F7 o F8 lo puedo mover, con control R, rotar. Y ahí lo coloco. Entonces de esa manera uno va ubicando todas estas cosas hasta que arma este circuito. Y una vez que está armado, a uno le interesa poder analizarlo. Lo primero es ver que la alimentación sea la correcta. Yo me pongo sobre el icono, el símbolo, perdón, de la fuente de voltaje y puedo tener este menú. Pero si pongo avanzado, entro al menú completo. Aquí tenemos un valor de C. Este valor que uno pone acá es en caso que yo quiera hacer análisis en frecuencia, pero como esta es la alimentación, me interesa que se mantenga en DC. Y si quiero hacer otro tipo de fuentes, lo puedo hacer aquí también. Siempre que tengamos alimentación DC, lo más probable es que trabajemos solo con esto. Ahora, en este otro caso, que es una señal de entrada, yo la configuré como una sinusoidal de 2 volts de amplitud y 1 kHz de frecuencia. Y le puse esta misma amplitud acá, porque esto me sirve para el análisis en el tiempo. Y esto me sirve para el análisis en la frecuencia. Y me quedan aquí las informaciones al respecto. Hecho esto, configuradas las fuentes, los valores de componentes, este puntualmente es un componente más complejo que es un potenciómetro. Fíjense que tiene dos valores para su
configuración. Este valor, el primer valor, es el valor máximo que puede tomar esta resistencia y el set es un factor que multiplica este valor. Si yo lo pongo en 0.5 y esto está en 100, entonces esto equivale a un potenciómetro que está en la mitad. La perilla está en la mitad. Así que va a tener 50 hacia un lado y 50 hacia otro. Y aquí con los condensadores también uno puede colocar más parámetros para hacerlo más realista o seleccionar modelos existentes. En el caso de las inductancias, pasa lo mismo. Con las resistencias no tenemos tanta información. Y así con todo esto. Entonces, ya he hecho el circuito y colocado los valores que yo quiero hacer, voy a enseñarles a hacer textos. Con la letra T, uno agrega texto. Y fíjense que puede ser un comentario, que es como todos los textos que están acá, o una directiva SPICE, que es un código. Esto de acá es una directiva SPICE. Esta puntualmente es para modificación de parámetros. Me dice que hay un parámetro, vamos a apretar el botón derecho, ahora lo tengo comentado, lo voy a pasar a código, y fíjense qué pasa ahora. Me abre otro menú, porque ahora estamos editando el código. Tenemos un parámetro para modificar una variable que es x, la vamos a cambiar de manera lineal, entre 0 y 1, con incrementos de 0,2. Si yo decidiera, por ejemplo, hacerlo por octavas, aquí me cambia el código, o por décadas, o con una lista de valores. Va a depender. Y una vez que se edita este código, queda ya correctamente editado. Si quiero volver a convertirlo en texto, aprieto cancelar y lo dejo acá como comentario. A partir de este momento ya es un código. Ahora, ¿cómo le indico al programa que quiero usar esta variable para crecer? Por ejemplo, ya que el set tiene que ser un valor entre 0 y 1, yo lo dejo entre llaves. Entonces, van a haber múltiples simulaciones en que este valor va a ir cambiando entre 0 y 1 con incrementos de 0,2. ¿Sí? Esto es una forma de hacer múltiples simulaciones. Si yo quiero hacer una simulación en el tiempo, puedo hacer la simulación transiente, le pongo tiempo de término y tiempo de espera, de inicio, perdón. Con esto ya puedo hacer una simulación. Me aparece esto y debo dejarlo acá. Entonces pongo correr. Y ahí estamos viendo todos los casos de simulación. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que yo pinche aquí con el osciloscopio. Aquí estoy viendo la señal de entrada que en todos los casos están sobrepuestos porque este componente no está afectando. Aquí ya sí hay sí afecta. Acá también. Pero aquí vemos muchas curvas porque este valor está cambiando. Si yo ahora esto lo dejo fijo, y esto lo convierto en texto, tengo una sola simulación para este valor, que sería 50 y 50. Y aquí yo estoy viendo la evolución de una señal. Si quiero agregar otro gráfico, botón derecho, Add Plot Pane. Entonces yo puedo ver aquí arriba el voltaje de entrada, y pincho aquí abajo y veo el voltaje de salida. Y puedo hacer estas comparaciones. ¿Sí? Con estos menús puedo cambiar también la forma en que se ve el circuito. Ahora, si queremos hacer un análisis en la frecuencia, vamos a la edición, hace análisis, vamos a ver por décadas, por ejemplo, número de puntos por década, pongamos 100, frecuencia de inicio 1 y 100 kilos de tensión. Nos aparece este otro texto, este otro código, perdón, que hay que colocarlo acá, y echamos a correr el código. ¿Y qué nos aparece?
nos aparece una curva que tenemos en un eje la fase, en otro eje los decibeles y abajo la frecuencia. Y fíjense que va en el rango en que yo lo programé. Si yo quiero dejar de ver la fase, puedo poner acá Don't Plot Phase. Y así estamos viendo solo la amplitud. Y si quiero ver esto de forma de voltajes, lo pongo en lineal y puedo ver los voltajes. Aquí estamos viendo la respuesta en frecuencia del sistema en el nodo BA. Acá estamos viendo en el otro nodo. Y acá estamos viendo en la salida. ¿Sí? Esto es un osciloscopio que lo pincho con respecto a tierra, este puntito rojo. Si yo hago esto, dejo apretado y voy al otro punto, mide la diferencia de voltaje entre esos dos puntos. De lo contrario, mide con respecto a tierra. Si quiero ahora hacer otra simulación, que es el DC Sweep, tengo que indicarle cuál es la fuente que va a cambiar. En este caso vamos a decir que es Vein y que va a cambiar por décadas, perdón, linealmente, desde 1 hasta 15 con incrementos de 1. Y se agrega esta línea de código. Entonces vamos a echar a correr el código con el DC Sweep. Aquí estamos viendo cómo cambia de 1 volt a 15 volt. De aquí estamos viendo cómo cambia la salida dependiendo de esta entrada. Entonces podemos tener otra información más. Si vuelvo a repetir la simulación en el tiempo, vemos que ya no tenemos el DC Sweep. ¿Sí? Volvemos a la sinusoidal. Si quiero cambiar la frecuencia, simplemente lo cambio acá y vuelvo a simular. Si quiero agregar un diodo, por ejemplo, acá, vemos que ya cambia la señal totalmente. Y si elijo un tipo de diodo particular, cambia el modelo. En este caso la respuesta va a ser muy parecida, pero puedo además usar modelos o algo genérico. ¿Sí? Puedo hacer muchas cosas de este estilo. Entonces, tenemos estas tres formas de simular. Tenemos modificación de parámetros, tenemos algunos componentes, ¿cierto? Atajos, y podemos agregar acá, si quieren, dentro de los componentes, entre comillas, ¿cierto? Que podemos agregar texto o código. O mejor dicho, lo vamos a dejar acá en la parte de simulaciones. Y con esta información ustedes ya pueden empezar a hacer todo lo que se les va a solicitar en el curso para trabajar con LTSpice.